Mi nombre es Eddie Manuel Trejo Góngora. Estudio la Ingeniería en Logística. Mi matrícula es AL101282. Explica qué es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases. El método de la planeación sistemática de la distribución es una técnica que se utiliza para organizar y optimizar el espacio dentro de una planta o instalación industrial. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia y productividad al planificar de manera lógica cómo se distribuyen las áreas de trabajo, las máquinas y los materiales. Este método sigue una serie de fases que aseguran una organización efectiva y un uso óptimo del espacio disponible. Las fases del método de la planeación sistemática de distribución son las siguientes. Localización. La primera fase consiste en seleccionar la ubicación adecuada para la planta o instalación. Se consideran factores como la proximidad a proveedores, clientes y recursos necesarios, así como aspectos geográficos y económicos. Una buena localización puede reducir costos de transporte. Planeación general total. En esta fase se desarrolla un plan general para toda la planta. Se define el layout o distribución básica que incluye la disposición de áreas de producción, almacenamiento, oficinas y servicios. Se busca un diseño que optimice el flujo de materiales y minimice los tiempos de desplazamiento, garantizando que las diferentes áreas estén ubicadas de manera lógica y eficiente. Una planeación detallada. Después de establecer el plan general, se pasa a una planeación más detallada. Aquí se especifica la ubicación exacta de cada máquina, equipo y área de trabajo. Se consideran aspectos como el espacio necesario para cada actividad, la ergonomía para los trabajadores y la seguridad. Esta fase asegura que cada elemento esté colocado de manera óptima para facilitar el trabajo diario. Y la instalación. La última fase consiste en llevar a cabo el plan detallado. Esto incluye la instalación física de máquinas y equipos en sus ubicaciones designadas, la organización de las áreas de trabajo según lo planificado y la implementación de las medidas de seguridad necesarias. Durante esta fase es crucial seguir el plan al pie de la letra para asegurar que todo funcione como se ha diseñado. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el de recorrido? Los diagramas de flujo y los diagramas de recorrido son herramientas visuales que se utilizan para entender y mejorar procesos, pero tienen enfoques y propósitos diferentes. El diagrama de flujo es una representación visual de los pasos que se siguen en un proceso. Muestra cada paso en una secuencia lógica desde el inicio hasta el final. Se utilizan formas como rectángulos, rombos y flechas para representar las distintas partes del proceso. El principal propósito de un diagrama de flujo es entender y comunicar cómo se realiza un proceso. Es útil para identificar puntos de mejora, detectar errores y entrenar a nuevos empleados. Se enfoca en los pasos y decisiones que se toman a lo largo de un proceso, sin considerar el espacio físico donde se realiza. Un diagrama de recorrido, por otro lado, es un mapa que muestra el movimiento físico de personas, materiales o equipos a través de un espacio o planta durante la ejecución de un proceso. Este diagrama se dibuja sobre un plano de la instalación y utiliza líneas para mostrar las rutas que se siguen. El propósito de un diagrama de recorrido es optimizar el flujo físico en un espacio, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la eficiencia del layout de la planta. Se enfoca en las distancias recorridas y la disposición física de los elementos en un espacio. Es útil para mejorar la organización del espacio y minimizar movimientos innecesarios. Menciona un ejemplo donde se utiliza el diagrama de flujo. Un ejemplo común donde se utiliza el diagrama de flujo es en el proceso de resolución de problemas técnicos en soporte informático. Por ejemplo, cuando un usuario experimenta problemas con su computadora, el técnico de soporte utiliza un diagrama de flujo para diagnosticar y resolver el problema de manera eficiente. Comienza identificando el tipo de problema reportado por el usuario, como errores de conexión a Internet o problemas de impresión. Luego, el técnico sigue un camino lógico delineado en el diagrama de flujo, realizando preguntas específicas, creando posibles causas como configuraciones incorrectas, cables sueltos o actuaciones. El diagrama de flujo guía al técnico a través de pasos estructurados, permitiéndole identificar rápidamente la solución adecuada y restaurar el funcionamiento normal del sistema. Menciona dos situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido es una herramienta versátil que se puede aplicar en varias situaciones para visualizar y analizar el flujo o la trayectoria de procesos, actividades o alimentos. A continuación, mencionaré dos situaciones donde se utiliza este tipo de diagrama. En la logística de cadena de suministros. En la gestión de la cadena de suministros se emplea para visualizar el movimiento de producto o materiales desde el proveedor hasta el cliente final.
Esto ayuda a identificar posibles retrasos, puntos críticos y oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costos. Análisis de procesos en servicios de atención al cliente. En empresas de servicios como bancos, hospitales o centros de atención al cliente, se utiliza para mapear el flujo de clientes o pacientes a través de diferentes etapas, llegada hasta la atención o servicio final. Esto permite identificar áreas de congestión, tiempos de espera prolongados o procesos ineficientes que afectan la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son los 5 tipos de mermas que existen? Describe un ejemplo de cada uno. Las mermas administrativas se refieren a las pérdidas o ineficiencias que surgen de procesos administrativos, procedimientos o decisiones gerenciales. Por ejemplo, en una empresa se puede identificar una merma administrativa cuando los departamentos no coordinan adecuadamente sus esfuerzos, lo que resulta en redundancias de trabajo, falta de comunicación efectiva o decisiones estratégicas mal informadas que impactan negativamente en la eficiencia operativa. Las mermas operativas. Las mermas operativas son pérdidas que ocurren en el proceso de producción o en las operaciones diarias de una empresa. Por ejemplo, en una fábrica de muebles, la merma operativa puede ocurrir cuando hay desperdicios de materiales debido a errores en el corte de madera, piezas defectuosas que deben ser desechadas o tiempo de inactividad prolongados de las máquinas debido a mantenimientos ineficientes. Las mermas naturales. Las mermas naturales son pérdidas que se deben a factores externos e inevitables como condiciones climatológicas, plagas o enfermedades. Ejemplo, en la agricultura, la merma natural puede ser causada por una sequía prolongada que reduce el rendimiento de los cultivos o por una plaga de insectos que daña las plantaciones, resultando en una menor cantidad de cosecha disponible para la venta. Las mermas de extracción se refieren a las pérdidas que ocurren durante el proceso de extracción de recursos naturales como minerales, petróleo o gas. Por ejemplo, en una operación minera, la merma de extracción puede ocurrir cuando se pierden minerales durante el proceso de perforación y voladura, o cuando una parte del mineral extraído no cumple con los estándares de calidad y debe ser descartada o reprocesada. Y por último, las mermas de producción. Estas son pérdidas que se producen durante el proceso de fabricación o producción de bienes. Por ejemplo, en una planta de alimentos procesados, la merma de producción puede ocurrir cuando se desechan lotes de productos debido a defectos de fabricación, problemas en el envasado que afectan la calidad o la seguridad del producto, o cuando productos alcanzan su fecha de vencimiento antes de ser vendidos, resultando en pérdidas económicas. Influye la gravedad en el manejo de material. La gravedad influye significativamente en el manejo de materiales en diversos contextos, especialmente en operaciones logísticas y de almacenamiento. Aquí explico cómo. Por ejemplo, el flujo y movimiento. En sistemas de transporte por gravedad, como transportadores de rodillos o cintas inclinadas, la gravedad facilita el movimiento continuo de materiales sin necesidad de energía adicional. Por ejemplo, en almacenes automáticos, los productos pueden ser transportados de manera eficiente desde las estanterías más altas hasta las estaciones de picking mediante transportadores de gravedad, reduciendo costos operativos y aumentando la productividad. Almacenamiento y distribución. La gravedad también se utiliza en el diseño de sistemas de almacenamiento por gravedad, como estanterías de flujo o racks inclinados. Estos sistemas permiten almacenar y distribuir materiales de manera automática o semiautomática, aprovechando la gravedad para mover los productos hacia adelante mientras se retiran los que están más cerca del punto de recolección. Esto optimiza el espacio de almacenamiento y facilita el acceso rápido a los productos. En procesos de carga y descarga. En el manejo de materiales en puertos, aeropuertos o centros de distribución, la gravedad influye en los procesos de carga y descarga de mercancías. Por ejemplo, los contenedores en los puertos pueden ser cargados y descargados de buques utilizando grúas que aprovechan la gravedad para descender los contenedores de manera controlada y segura. En eficiencia energética. Utilizar la gravedad en el manejo de materiales puede mejorar la eficiencia energética de las operaciones, ya que se reducen los requisitos de energía para mover productos a lo largo de la cadena de suministro. Esto se traduce en menores costos operativos y una menor huella de carbono.